Buenos días a todos, hoy les hablaremos sobre la introducción del libro Mitos nacionalistas e identidades étnicas, de Natividad Gutiérrez Chong, que analiza cómo se construyen las identidades nacionales en México y el papel que juega la etnicidad en ese proceso. Los integrantes del equipo son Águila López Lidia Abigail, García Martínez Luis Alexis, Yo Gutiérrez Martínez Joel Sebastián, Martínez Ruiz Ariel, Negrete Jiménez Diana y Moreno Herrera Mónica Gabriela. Bueno, en primer lugar, comencemos con una pregunta clave. ¿Qué es el nacionalismo? Según el autor, el nacionalismo crea la nación, no al revés. Esto significa que las naciones no nacen naturalmente, sino que son construidas, muchas veces desde el Estado, usando elementos simbólicos, educativos y culturales para formar una identidad común entre personas que son muy distintas. En segundo lugar, debemos entender el concepto de etnicidad. Esta se refiere a las características culturales que comparten ciertos grupos, como lengua, religión o costumbres, pero el libro aclara que la etnicidad tampoco es algo natural, tampoco se construye históricamente, a veces se usa para unir, pero muchas veces también se usa para dividir. Bien, como tercer punto, el Estado mexicano ha sido un factor clave en la formación de la identidad nacional, como a través del sistema educativo, especialmente con los libros de textos gratuitos y con la creación de símbolos como héroes patrios, por ejemplo Benito Juárez. Estos elementos buscan fomentar una identidad nacional homogénea, basada sobre todo en el mestizaje. Y en cuarto lugar, el libro nos invita a reflexionar críticamente sobre estas identidades impuestas. De hecho, muchos pueblos indígenas han sido excluidos del relato oficial y sus propias historias, lenguas y mitos han sido ignorados o invisibilizados. Por eso, el surgimiento de intelectuales indígenas ha sido tan importante, ya que están cuestionando esta versión única de lo que significa ser mexicano. El mito de la identidad como origen. Bueno, esta es una idea que muchas veces se da por sentada, pero que en realidad es más compleja de lo que parece. El mito de que la etnicidad tiene un origen puro y antiguo, como si los grupos étnicos actuales existieran desde siempre, sin cambios. Esta creencia es muy común en muchos nacionalismos, pero ¿qué tan cierta es realmente? La verdad es que las etnias, tal como las entendemos hoy, no son tan antiguas como pensamos. De hecho, son construcciones modernas. Surgen en Surgen y se transforman con el tiempo, en función de procesos históricos, políticos y sociales. No son esencias inmutables que vienen del pasado, sino identidades que van formando con base en las relaciones entre grupos, en la historia compartida, en las decisiones políticas e incluso en las etiquetas que otros le ponen. Por eso es importante hacer una crítica al esencialismo étnico, que es esta idea de que cada grupo tiene una esencia única y eterna. Este tipo de pensamiento puede parecer inofensivo, pero en realidad ha servido muchas veces para excluir o discriminar a quienes no encajan dentro de esta supuesta esencia. Pensar así borra las mezclas, las transformaciones y los intercambios culturales que siempre han existido. Y para verlo más claro, podemos hablar de algunos ejemplos en África. Muchos grupos étnicos fueron definidos por los colonizadores europeos. Por ejemplo, en Ruanda las categorías Hutu y Tutsi existían, sí, pero fue durante el colonialismo belga que se reforzaron y se convirtieron en identidades rígidas, casi raciales, lo que más adelante alimentó conflictos gravísimos. En Europa también pasó algo parecido. Muchos nacionalismos inventaron relatos sobre sus orígenes étnicos para justificar sus proyectos políticos. Pensemos en los mitos sobre los pueblos esclavos o los germanos, que fueron usados para promover ideas de unidad nacional o incluso de superioridad. En resumen, las etnias no son cosas que se heredan sin cambios desde tiempos antiguos, sino que se construyen, se modifican y a veces se reinventan. Por eso es tan importante analizar de forma crítica estos mitos que parecen tan naturales, pero en realidad son parte de procesos sociales mucho más recientes y complejos.
introduce. Colonialismo y producción de identidades. Durante el periodo colonial se construyó la identidad indígena y mestiza. A pesar de que ambas se construyeron en el mismo contexto, es decir, la sociedad colonial, los indígenas y mestizos se convirtieron en grupos sociales diferentes debido a los procesos históricos y culturales. Por un lado tenemos a los indígenas, que encontramos esta metáfora náhuatl, que es la red llena de agujeros, que hace alusión a la destrucción de la cultura original. Sin embargo, fue gracias a un proceso de adaptación que la cultura indígena llegó a sobrevivir y de este modo llega a tejer la red, es decir, reconstruir su cultura. Dentro de los cambios encontramos una organización social y económica diferente a la que ellos ya tenían, aunque tiene algunos elementos en común. Estos cambios se les conoce como hispanización, donde se adquirió la lengua, costumbres y religión, siendo esta el cristianismo. Por otro lado, el mestizaje. El mestizaje nace de la unión de mujeres indígenas y hombres españoles. Esta unión se daba muy común por la falta de mujeres españolas y por la separación de las parejas nativas, es decir, los hombres eran utilizados como esclavos. Entonces la Iglesia, al darse cuenta de esta unión, se empezó a preocupar y empezó a traer más nativas españolas de la alta sociedad para que el mestizaje parara. Sin embargo, ya era muy tarde, ya que esta identidad ya se había formado y al momento de hoy sigue viviendo. Cuando hablamos de países postcoloniales nos referimos a aquellos que fueron colonias y que tras independizarse comenzaron a construir sus propios estados. Uno de los mayores retos fue cómo unir a las poblaciones que eran muy diversas étnicamente, culturalmente y lingüísticamente. Aquí entra un primer punto, la instrumentalización política de la identidad étnica. Esto quiere decir que los políticos, en lugar de buscar una identidad nacional común, muchas veces usaron la etnicidad como herramienta para ganar poder. Por ejemplo, promovieron el orgullo de una etnia sobre otra, ofrecieron beneficios a ciertos grupos o incluso usaron el discurso étnico para crear enemigos y justificar conflictos. Esto generó división y debilitó la idea de un país unido. Tenemos un segundo punto importante, el cual es de los conflictos postcoloniales y el discurso identitario. Al no lograrse una identidad nacional sólida, muchos grupos étnicos empezaron a reclamar autonomía, reconocimiento o más poder, y lo hacían basándose en su historia, lengua o religión. Esto generó tensiones y en muchos casos violencia interna, en vez de un proyecto de país compartido. Surgieron luchas entre comunidades. Y por último, el libro menciona varios casos africanos que ilustran muy bien esta situación. Por ejemplo, en Ruanda, la rivalidad entre Hutus y Tutsis, que había sido manipulada desde la época colonial, terminó en un genocidio brutal en 1994. En Nigeria, los enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos también han causado miles de muertes. Pero estos no son casos aislados. Situaciones similares ocurrieron en los Balcanes, en Europa del Este, o en Lanka, en Asia, donde las identidades étnicas también fueron claves en guerras y conflictos.
Bueno, seguimos con la globalización y retornos de las identidades. La globalización no borró la cultura, sino que las hizo gritar más fuerte. Ante el miedo de perderse en un mundo cada vez más uniforme, muchas comunidades indígenas han revalorado sus lenguas, costumbres y cosmovisiones. Este retorno a las raíces es una forma de resistencia frente al modelo económico y cultural dominante. En esta imagen podemos observar cómo no es solamente un folclore, sino que es una expresión viva de identidad en plena globalización. Estos jóvenes no están negando el mundo moderno, sino lo están integrando a sus raíces. Después tenemos el discurso étnico en la globalización. Bueno, aquí tenemos que también la globalización dio voz a quienes antes fueron silenciados como intelectuales indígenas. Tenemos a Yasnaya Aguilar, que ha usado las redes sociales, los libros y los foros internacionales para posicionar sus discursos. Uno de sus discursos que podemos observar en esta imagen fue que dijo: no soy una indígena que escribe, soy una escritora miche que vive su lengua. Después tenemos la identidad y la exclusión en el mundo contemporáneo. Bueno, aunque hoy hablamos mucho de diversidad, muchas veces esta diversidad solo se celebra sino incomoda. Las identidades indígenas siguen siendo excluidas, ya sea al acceso a la educación, la salud y hasta la representación política. Esta imagen podemos observar cómo gran parte de los pueblos indígenas viven excluidos de los beneficios básicos, como hasta los espacios de poder se mantienen étnicamente homogéneos. Después tenemos el nacionalismo en Europa y África en el siglo XX y siglo XXI. Los nacionalismos no son exclusivos de México. En Europa, el nacionalismo ha alimentado conflictos como el País Vasco o el resurgimiento de separatismo catalán. En África, los procesos de descolonización generaron nuevas identidades nacionales, pero también tensiones étnicas. Lo interesante es que en todos los casos la identidad se vuelve un campo de batalla. Podemos observar en esta imagen cómo, en estas imágenes que son como escenarios muy parecidos, aunque tienen algo muy en común, que es que ambos muestran cómo el nacionalismo pueden brotar desde identidades culturales que se sienten ignoradas por el Estado. Tenemos al de Cataluña, que es en Europa, que busca separarse de España. Después tenemos en África, que son los tuaregs, que piden reconocimiento de territorios artificiales heredados de la colonización. Y bueno, lo étnico, como en México, sigue siendo también una herramienta de reclamo político. Bueno, podemos concluir argumentando que la construcción de identidades étnicas y nacionalistas no es un proceso natural ni estático, sino una elaboración histórica e ideológica profundamente ligada al poder y a los intereses políticos. En ese sentido, es imprescindible adoptar un enfoque crítico sobre las identidades, uno que cuestione sus supuestos esenciales y su aparente autenticidad. Las nociones de lo originario o lo puro son mitos fundacionales que han servido para legitimar exclusiones, jerarquías y nacionalismos homogéneos, ocultando la diversidad, los mestizajes y las contradicciones internas de toda sociedad. Superar el mito de lo originario implica desmontar las narrativas que congelan las identidades en el tiempo, que las vinculan a esencias inmutables o a pasados glorificados. Esta crítica no niega las formas de pertenencia ética o cultural, sino que exige comprenderlas como procesos dinámicos, negociados y muchas veces impuestos desde el Estado o desde las élites culturales. En consecuencia, se abre paso a una antropología crítica de la identidad que no solo describa prácticas y discursos identitarios,
sino que revelen las relaciones de poder que los sustentan, las memorias selectivas que los estructuran y las exclusiones que producen. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.